Y se la van Bueno, los ahorita. hoy les tocaba un texto que se llama "Elegirías enfermarte si pudieras hacerlo", ¿verdad? ¿Lo leyeron? Sí. Qué bien, qué aplicadas todas. Bueno, me gustaría que hiciéramos como hicimos con el otro, que organizáramos qué conceptos spinocianos tenemos en este texto. Acá está desocupado, ¿eh? Sí, pero tengo que volver a gatillar. Nadie quiere salir a la cámara. Vos debes estar saliendo. Tengo que volver a gatillar en breve. Ah, no pasa nada. Entonces, Pero ya está amenazado, no salgo, ¿cierto? si te sentás ahí, sí. No, ahora no salís, si te sentás ahí donde propone Leo. No, Acá no quiere sentarse nadie, qué activa. ¿Y Anita? Y Anita, si no la dejaron escapar, Acá en el libro. está Sí, lugar. acá. Bueno, entonces lo que me gustaría que organizáramos es una serie de conceptos. Ustedes ya están avesadísimas en esto de Spinoza. Entonces me gustaría eso, que organizáramos los conceptos spinocianos que tenemos en este texto. ¿Ustedes cuáles dirían que son? Primero mencionémoslos. El de potencia, El de potencia, muy bien, ¿qué más? afección, Afección, Conato. el conatus de nuevo aparece, bien. relaciones, Las relaciones, súper importante, súper importante el tema La de diferencia de atribución, lógica de relación. lógica Muy de bien, atribución. que eso va en relación a lo que estábamos diciendo antes, la diferencia entre la lógica de la atribución y la lógica de las relaciones. ¿Qué más? Si hay algo más. Volviendo al tema del conatus, ¿qué hay? Partes constitutivas y partes no constitutivas en los cuerpos, o sea, en ese movimiento dinámico. ¿Y la enfermedad cómo está definida según Spinoza? ¿O cómo la entendieron? ¿Son internas? ¿Son esenciales? son agentes externos. Exactamente, según Spinoza, solo te puede destruir aquello que es un agente externo, no puede haber una destrucción interna. O sea, el cuerpo no puede contener una singularidad esencial que te autodestruya. Entonces tiene que ser un agente externo. Perfectamente. Bien, vamos a arrancar por la parte de, a mí me parece que es una de las cuestiones más interesantes del texto, que es la que mencionaba vos, la diferencia entre las lógicas de la atribución y la lógica relacional. Y para esto vamos a leer un texto que es un texto de un grupo insurreccional francés que se llama Tikkun, T-I-Q-U-N, que trabaja en un texto que se llama La metafísica crítica o una ciencia de los dispositivos, no me acuerdo bien, ahí lo van a buscar, que dice lo siguiente. Imaginemos una civilización cuya gramática llevara en su centro una suerte de vicio, especialmente en el empleo del verbo más corriente de su vocabulario, un defecto tal que todo sería percibido no solo falsamente, sino en la mayor parte de los casos de una forma mórbida. Imaginemos qué ocurriría entonces con la común fisiología de sus usuarios, con las patologías mentales y relacionales, con la disminución vital a la que estos se verían expuestos. Una civilización tal sería ciertamente inviable, y allí, por donde se extendiera, no producirá más que desastre y desolación. Esta civilización es la occidental, y el verbo es, simple y llanamente, el verbo ser. El verbo ser no ya en su empleo auxiliar o de existencia. Por ejemplo, esto es un celular, esto es un libro. Eso es un empleo existencial del verbo ser. Empleos que son relativamente inofensivos, sino en los empleos de atribución. Esta rosa es roja, y de identidad. Esta flor es una rosa, que permiten las más puras falsificaciones. En el enunciado, esta rosa es roja, ese es el de atribución, el que nos interesa a nosotras. En el enunciado, esta rosa es roja, por ejemplo, presto al sujeto rosa un predicado que no es el suyo. No por nada, esto es como, vos te va a interesar bien, no por nada al atributo del verbo copulativo ser se le dice predicado. O sea, qué terrible. Predicativo. Y es un predicado, Sí, forma parte del predicado. O sea, por algo se le dice predicado. El poder no esconde nada. Obligatorio.
predicamento. Bueno, entonces, le presto al sujeto rosa un predicado que no es el suyo, que es más bien un predicado de mi percepción. Soy yo, que no soy daltónico, que soy, entre comillas, normal, quien percibe esta longitud de onda como rojo. Ese es el problema de la lógica de la atribución. La atribución esconde la operación de normalización del sujeto, que no es el sujeto de la oración, es el subtexto. En la estructura profunda de la oración es quien enuncia la oración. Esta rosa es roja, según quién es roja. Según quién no tiene una supuesta patología priorísticamente mencionada. Digo, porque si Spinoza está en lo cierto y no hay nada en la esencia que descomponga el cuerpo, entonces el daltonismo solo es una variación sobre el estándar de normalidad. Solo lo único que hace ser daltónico es mostrar que en realidad rojo es una operación de normalización, un abuso de la aritmética, es la estadística. Hay una gran cantidad de gente que le está diciendo rojo algo con lo que nos pusimos previamente de acuerdo para operar. ¿Se entiende? Ese es el de atribución. Ahora vamos al otro. Perdón, y hacen una propuesta. Decir percibo la rosa como rojo ya sería menos capcioso. En cuanto al enunciado, la rosa es una flor, me permite borrarme de forma oportuna tras la operación de clasificación que yo hago. Convendría más bien decir, clasifico esta rosa entre las flores, que es la formulación común en las lenguas eslavas. A continuación se hace evidente que los efectos del es de identidad tienen un alcance emocional muy distinto cuando permiten decir de un hombre que tiene la piel blanca es blanco, de alguien que tiene dinero es rico, o de una mujer que se comporta libremente es una puta. Y esto no se dice en absoluto para denunciar la supuesta violencia de tales enunciados, preparando así el advenir de una nueva policía de la lengua, de una corrección política ampliada, que esperaría que cada frase llevara consigo su propia garantía de cientificidad. De lo que se trata de saber es de qué se hace, qué se nos hace cuando se habla y de saberlo juntos. Bien, entonces, ahora reformulo. ¿Cómo se define la enfermedad? ¿O qué es la enfermedad según el texto? Y lo que descompone. Volvé a estudiar y volvé. Anda a leer el texto, la concha de tu madre. Este texto, sí, este. Estaba pensando en Chao, otro. chao. Es lo Cerremos que todo. compone. Listo, listo, chao. Lo que- Beso. No me devuelvan. Enfocala. Estoy Bien, enfermo. vamos a poner eso, vamos a poner qué es lo que descompone. Ok, ¿descompone qué? Porque no es lo mismo, no se puede, a ver, hay cosas que Se chivo. no, hay cosas que se pueden descomponer y hay cosas que... No, porque no dijiste, la enfermedad no puede ser interna, es un agente externo, es lo que te deconstituye. Eso anoté yo. ¿Es lo que qué? Lo que te saca, lo que te saca, lo que te desconstituye. Ok, lo que te desconstituye. ¿Pero qué dice el texto? A ver. ¿Qué es una atribución? Exactamente, es una atribución. Lo que está invisibilizado cuando decimos que alguien es un enfermo es la operación de clasificación y atribución. Soy yo, que no tengo esto, quien clasifico a esta persona, ¿se entiende? Como con la rosa. Exactamente, la predico a esa persona. Sí, todo bien. Un paciente. Un enfermo. Te puede ser. Un enfermito. ¿Metal? No. Bueno, entonces, sí, efectivamente, sí. Si la enfermedad es externa, o sea, dicho espinoceramente, sí, lo que te descompone en tus partes constitutivas, si no podés tener nada esencialmente tuyo, singular, propio de tu cuerpo, que te descomponga en tus partes constitutivas, quizás le estamos diciendo enfermedad a cosas que no lo sean. ¿Se entiende? Sí. Esa es la propuesta del texto. En primera parte le estamos diciendo enfermedad a cosas que no son enfermedad.
como le estamos diciendo rojo, a una longitud de onda que algunas de nosotras estaríamos de acuerdo que percibimos como rojo, pero que no necesariamente sea solo rojo. Es rojo y para otras personas será de otro color también. Porque no puede haber nada dentro tuyo que te descomponga en tus partes constitutivas. Y esta es la madre del borrego. No da igual que te descomponga en una parte constitutiva que no te descomponga en una parte no constitutiva. ¿Se entiende? Entonces, no es que los procesos de composición y descomposición del movimiento relacional está en todo. Digo, ahora estamos descomponiendo la yerba mate, por ejemplo. La estamos usando de tal manera, sí. No, o sea, hay algo que se compone en tus relaciones constitutivas, no sé, que no está de acuerdo a las estadísticas o a cierto parámetro o a cierto punto de vista médico. Vayamos primero con el tema de la composición. La idea del incremento de las potencias y lo que le conviene a tu cuerpo va a estar dada por... Hay un cuerpo A que se une a un cuerpo B, a priorísticamente no sabemos si combinan, y sabemos que se combinan si de esa unión de esos dos cuerpos surge un tercer cuerpo, que no es ninguno de los dos, más potente. No necesariamente puede ser que no lo veas, ¿entendés? Ese cuerpo, o sea, como una agencia, como quien, no sé, vos y yo hacemos una banda y nos va buenísimo. ¿Cuál es ese incremento de las potencias? La banda. ¿Y la banda qué es? ¿Vos o yo? No, somos las dos. ¿Entendés? O sea, eso podría ser. No lo podemos saber a priorísticamente si va a combinar. Tal vez para combinar haya que destruir alguna parte, no constitutiva. Por ejemplo, ¿entendés? No sé, alguna tiene una plata, entonces va y compra los instrumentos. Bueno, y bueno, sí, esa plata era una parte pero era una parte constitutiva. Vos no la necesitabas para llegar a fin de mes, por eso la pudiste invertir en los instrumentos que ahora incrementa las potencias de ambas y que generó este tercer cuerpo que le decimos banda. Ponele. Ejemplo pedorro, pero que sirve para explicar. Entonces esto es lo primero que hay que entender. Que no toda descomposición es necesariamente una descomposición de parte constitutiva. El bosque, por ejemplo, la naturaleza, lo que solemos llamar naturaleza, está lleno de composición y descomposición. Digo, está lleno de elementos descompuestos, pero no en sus partes constitutivas. Ejemplo re mega trucho que toda la gente especista le dice a la gente no especista, vegetariana y vegana. Pero cuando te comes la verdura también matás a... Y no matás a la planta. Cuando te comes una manzana, no talás el árbol para comerte la manzana, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí va. ¿Se entiende? O sea, eso es como básicamente. Después podríamos pensar los contraejemplos y los momentos espinocianos, ¿cómo decirlo? Donde esto hace agua. Pero no vayamos todavía ahí. Concedámoselo. ¿Tá? Entonces, eso por un lado. Entonces, por el otro, no puede haber, Spinoza va a decir que las partes constitutivas no se pueden descomponer por efectos internos. O sea, no puede haber, tiene que ser un efecto exterior, algo que viene de afuera y me descompone. Me pisa un coche y yo era maratonista y ahora no puedo correr más. Bueno, me destruyó en una parte constitutiva. Parte constitutiva es algo que me define. Yo me definía como tal y me acaba de pisar el coche. Bueno, entonces, acá ocurre un problema, porque en el momento que Spinoza escribió esto, no había diagnóstico de, por ejemplo, algunas afecciones autoinmunes, que no dependen de ningún agente externo, por ejemplo, por un lado. Y por el otro, ¿qué hacemos con todas aquellas singularidades corporales que suelen ser diagnosticadas como enfermedad o discapacidad y que en realidad son esencias singulares, desde daltonismo hasta, no sé, ceguera hereditaria, enanismo, y la lista sigue? ¿Qué son? ¿Se entiende? ¿Al autismo se lo podría poner ahí? Si vos crees en el autismo, yo personalmente creo que gente muy inteligente que desconectó de todo. Pero digo esto. Como, sí, digo como categoría. Digamos. Claro, o sea, es una manera de verlo, ¿entendés? O sea, ver las cosas en tanto diagnóstico médico es una manera de operar. Bueno, el texto dice por qué es una enfermedad si no tiene cura. Por ejemplo, si no tiene cura, ¿por Si qué no le hay decimos cura, enfermedad? Sí, y volviendo al tema este del rojo, sería como que yo determino lo que es rojo, entonces todo lo que para mí no es rojo es enfermo. Sería como
El autismo es llamado enfermo desde un lugar, no sabemos bien desde cuál. Comparativo a la norma. Claro. Por ejemplo. Sí. Entonces se llama enfermedad a un montón de cosas desde un lugar de salud. ¿Pero cuál es? No Sí. es el lugar. Estadístico. Que es un abuso de la aritmética. La estadística, cuando te encontrás con una persona que se dedica a la matemática, es lo primero que te dice. La estadística es una truchada en términos matemáticos. Como el método inductivo es un abuso de la lógica. El método inductivo no tira nada. Ninguna persona que se precie de estudiar lógica le tiene ningún aprecio por el método inductivo. Es el más trucho de los métodos lógicos. Truchísimo. Sí, en parte tiene que ver con eso. Entonces, lo primero que hay que entender es la enfermedad no tanto como afección del cuerpo, sino como acontecimiento. Es la posibilidad de la precipitación de un acontecimiento. Eso puede ser una definición de enfermedad. La posibilidad de precipitar un acontecimiento. Y el acontecimiento es necesario si yo quiero precipitar un devenir. En términos delesianos ya lo digo. O sea, si yo lo que quiero es que el conatus, el ser quiere perseverar en su ser, quiero que esta fuerza conservadora se mantenga estable, sin fisuras, sin mácula, siempre igual, bueno, lo que más me conviene es que no precipitar un acontecimiento. Si yo quiero precipitar un acontecimiento, entonces necesito un poco mover el avispero, por decirlo mal y pronto. Segundo, la idea de esta cuestión que traían ustedes a colación de lo que es el diagnóstico. Bueno, hay un diagnóstico previo. Esto es lo que va a decir el texto. Hay un diagnóstico previo a todo diagnóstico y que nadie asume como un diagnóstico. El primer diagnóstico, ¿cuál es? ¿Cómo? El género. ¿Por qué? ¿Por qué es un diagnóstico que nadie asume a diagnóstico y que es el primero? ¿Quién te define en cuanto a tu género? ¿Dónde somos definidas? Ni bien nacer. Ni bien naces en el En el sexo. Es más, ni siquiera necesitas nacer ya ahora. Lo dicen de antes. En la psicografía. Qué horror. Bien, en la medicalización de procesos que no deberían ser medicalizables, como otros procesos que se consideran afecciones. O sea, ¿cómo se resolvía el autismo hace 400 años? No existía. Nada, no le querías hablar a nadie, andarte a vivir al bosque. Había bosque, ¿entendés? Había donde Sacaron el bosque y quedó el autista. y se produjo Se produjo el autismo. Exactamente, y se produjo el sistema de operaciones o la manera de operar en un mundo donde si vos no podés realizar ciertas funciones sociales que son las consideradas las de normalidad, no sos normal. Por ejemplo, una persona con cierto grado de no sé qué no va a poder hacer ciertas cosas que nosotras definimos como estándar de normalidad. De hecho, la medición de la capacidad o la discapacidad, cuando te vas a tramitar el certificado, una de las cosas que miden es tu nivel de autonomía. Y el nivel de autonomía está dado por tareas tales como trabajar. Si podés o no trabajar. A menos capacidad de trabajar, más discapacitada sos. O sea, es una de las maneras de definir si te mereces un certificado de discapacidad o no. ¿Cuánto podés hacer? ¿Se entiende? Bien, y volviendo a esto del diagnóstico binario, ¿no? Como aquello que te define en tanto a un género u otro. Esa operación, no lo dice el texto, pero esa operación no es solamente una enunciación, esa operación es una operación material. ¿En qué sentido es una operación material? ¿Qué ocurre si yo nazco con una morfología que no me permite que ese médico o médica me asigne rápidamente, de acuerdo a criterios estéticos y visuales, a uno de los dos géneros? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se corta. Muy bien. Muy mal. Se adapta. ¿Se corrige? Se corrige. Se corrige. Exactamente. Entonces, podríamos decir que el diagnóstico, una de las funciones que tiene el diagnóstico es cercenar la potencia. Eso es lo que hace el diagnóstico. Hacer que algo que podría ser la posibilidad de un acontecimiento sea leído en
términos de desposeer de toda potencia. O sea, no es que nacen varones y mujeres, nacen cuerpos, habría que ver qué potencia tienen. Bueno, ya esa potencia está previamente cercenada porque se la ascribe a un cuadro taxonómico, no se la puede dejar, no se puede dejar ese cuerpo que experimente a ver cuál va a ser el grado de su potencia para definir o para ver cuál es el grado de esa potencia, ¿no? ¿Es varón o es mujer? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo malo? De acuerdo al texto. O, dicho de otro modo, ¿lo malo es igual al mal? ¿Es No. lo mismo? No. Muy bien, ¿cuál es la diferencia? Que no es moralista, lo malo es lo que no te ayuda a que tus potencias se surjan. Bien, entonces, el mal es un cuadro de identificación universal. Hay cosas que son el mal o hay cosas que están mal. Y están definidas a priorísticamente. Por ejemplo, fumar está mal. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho en el diagnóstico médico, te dicen la utilización de la píldora anticonceptiva, para la utilización de la píldora anticonceptiva se contraindica fumar. Parece que el problema es el tabaco, no el estrógeno. Claro. ¿Se entiende? Sí, potencia. Bueno, la pregunta del millón es ¿por qué no nos da? Están mal. ¿Eh? Las dos están mal. No están ni bien ni mal. Si yo no quiero mis pulmones, Está bien. Si no tienes tus pulmones, tampoco vas a respirar. Eso está. mirá que se puede respirar, vos lo sabés muy bien, con muy poco pulmón. Sí. Ahora, si yo quiero ser maratonista, voy a tener un problema. No se puede vivir con muy poco pulmón. ¿Cómo que no? Sí. Se podés. puede. Un determinado tiempo. ¿Y vos qué te pensás que te vas a vivir mucho tiempo? Ahora vas a salir a la calle y te va a pisar un coche, por ejemplo. Podés fumar en la Siempre medida tan que- ¿Qué es lo que quiere desarrollar, los modos que quiere desarrollar ese ser? Claro. Lo cual, si viene y dice quiero vivir o quiero desarrollarme más, Quiero vas a vivir, tener no. que ¿Por qué dejar. desarrollarse más es vivir más? Preguntale No. a Cerati. No me refiero a desarrollar. Se desarrolló mucho. Lo que pasa es que después tuvo unos años de vivir donde, ¿qué es lo que pasó? Se le extraía, no producía. Bueno, ahí es como quién define cuando te estás haciendo mierda o no. Otra vez, ¿Cómo se uno, define el hacerse mierda a uno mismo? Que es- Uno mismo tiene que darse cuenta. ¿Cuál es Pero vos su estás potencia? diciendo que fumar Lo- está mal de una. Y Yo si te para- puedo decir, si vos fumás, puede pasar ciertas cosas porque es un agente que produce en el cuerpo determinadas cosas. Y si Tu vivo, potencialidad puede estar Pero es disminuida o no. ¿No porque es un agente, este escritor, Burroughs, era algo así? Sí. Que vivió hasta los 90 años y la, Porque- y la rockeó. Claro. Y, no es bueno, el único rockero. hay varios, Ahora tocando hay varios. Rolling. Yo creo que la podés, falopa ya mira, le es está así. haciendo ¿Y bien. qué pasó? Vos podés fumar un cigarrillo por día Sí. Espera. y morirte de cáncer. Sí. Podés fumar un cigarrillo por día y vivir 100 años. Podés fumar 100 cigarrillos por día, morir de cáncer o vivir 100 años. ¿Entendés? No es matemático. Y por ahí tampoco es un Todo solo depende de tu factor. potencialidad y lo que viene de Tal cual. afuera. Sí. Lo que vos haces con eso. No Es está lo que mal. tu cuerpo puede y vos podés hacer con eso. No está mal. Ahora, si vos me preguntás, yo quiero boxear, yo te recomiendo que no fumes. Y sin embargo, yo conozco un boxeador de 45 años que fuma 8 porros por día. Y te caga trompada con 45 años de... La potencia. Ya sabes que él siempre pierde cuando no fuma. Posta, sube fumado a pelear porque se pone nervioso, no sé qué le pasa. Y entonces ahora ya está establecido que él se fuma un porro antes. Qué sé yo fumada no puedo hablarte. Pero él puede boxear y boxear mejor. Entonces, nuevamente Spinoza, es una cuestión de grado. Es una cuestión de grados y de operación sobre las partes constitutivas. Es decir, si lo que te constituye es tu capacidad pulmonar, es mejor no reducirla. Ahora, si en realidad vos sos un escritor beat, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Podríamos decir Burroughs, hay muchos, ¿no? Kerouac, o ¿cómo se llama? Ginsberg, o no sé, los actuales, los Fante Brothers, padre Fante hijo. Bueno, qué sé yo, la verdad es que se está yendo muy bien con la literatura. O Bukowski se cansó de chupar, fumar, qué sé yo. La rockeó
Y bueno, ahí anda. Nuevamente la cuestión de la prolongación, que está muy bien lo que trae Daniel Colación, porque la cuestión de la prolongación de la vida es todo un tema, es un tema que reterritorializa la moral. Nosotras vivimos en un sistema de pensamiento que más cantidad de años es definido o leído como mejor. Y la vitalidad no está dada por la prolongación del tiempo, sino está dado por el grado de intensidad. Entonces, si tu vitalidad dependiera de algo que en realidad no va a hacer que vos vivas mucho tiempo, ¿qué hacemos? ¿Hacemos que vivas hasta los 75, 80 años de una manera que no es vital para vos? ¿Y qué ha ocurrido? ¿Entendés? O sea, porque... Pero eso también tiene que ver con las singularidades. Uno puede Sí, pero el mundo no preferir está definido por las vivir- singularidades. No vivimos en el mundo de Spinoza. Vivimos en un mundo muchísimo menos respetuoso de la singularidad. No, está bien, pero digo, si es un cuerpo que no ha vivido demasiado y vive mucho tiempo en esas condiciones que a uno le puede parecer medio poco enriquecedor y a esa persona le parece copado vivir hasta los 100, A la gente en general le parece copado sea vivir como por sea, siempre. Exactamente. será un embole, pero Esa como gestión... una elección, digo. Sí, claro, la gente elige mal. La gente elige su sometimiento. Por eso digo, se puede elegir. El sometimiento no te quepa la menor duda. La gente eligió a Hitler. No hay que olvidárselo nunca. Eso es la gente. La gente está destinada para elegir eso. El tema es cómo lo desprogramás, ¿eh? Si yo te dejo así como estás y me quedo yo así como estoy, vamos y elegimos a Hitler. Para eso fuimos creadas. ¿Cómo se programa uno? Que una no se programa. Venís programada. Pero... Por eso todas están hablando de uno y son todas vaginas. A ver, De la primera programación fue esa, que el universal es un varón. Entonces vos tenés una concha así de grande, estás hablando de una. Todas. ¿Se entiende? Y si no la sopapeo un poco a la cínica, nos siguen hablando de uno. ¿Qué uno? Este es el único que deja que me da de parado y deja la cama. Deja constancia. O sea, eso no, vivir mucho no sería una elección, sino más bien una orientación. Exactamente. Y una orientación es fija, ¿eh? Claro. Esto lo aprendí este año, es buenísimo. Una orientación es fija. Es por donde sale el sol, el oriente. Un condicionamiento. Es fijo. ¿Se entiende? O sea, sale por ahí, por acá. Eso es una orientación. No estaríamos eligiendo tanto, digamos. Nada. Yo creo que elegimos nada. Nuestro propio sometimiento. O Voluntariamente. sea, eso, nada más. Voluntariamente. Por eso la gente quiere vivir tantos años, no quiere tener experiencias de la vitalidad, de la intensidad. Quiere vivir mucho. No importa cómo, diste en la tecla. O sea, sí importa cómo. Claro que importa cómo. ¿Entendés? Es lo que más importa. No importa tanto vivir 90, importa cómo. No importa tanto la duración, sino el cómo. Ejemplo lo que estoy diciendo. Así lo ven claramente. Con la pandemia del VIH, la aparición de las identidades civiles y ciudadanas LGTB que hoy todas conocemos, y el retrotraimiento de todas esas identidades de jolgorio y de potencia, porque no eran identidades, se conforma esto que hoy llamamos el gay, que es una persona que se quiere casar, que quiere ser como un heterosexual, pero gay, básicamente. Eso empezó a pasar a partir de la mitad de los años 80, ¿verdad? Hasta ese entonces era todo medio un descontrol, súper divertido, bla, bla, bla. Y eso empezó a ocurrir. Hubo un grupo de personas que dijeron, y empezaron las campañas, todas campañas de la buena conciencia para salvar vidas, ya se sabe, del tipo, bueno, hay que tener sexo con profilaxis, bueno, todo lo que uno sabe. Después vivís en una metrópolis con un monóxido de carbono que igual te va a matar de un cáncer, pero no importa, la idea es que no te tenés que tener sexo seguro, le dicen. Bueno, sexo seguro, bueno, bien, fantástico. Y hubo un grupo de gente muy marica, muy fiestera, que dijo, ni un pedo, yo no quiero coger con forro, no Como me Fernando cabe, Peña. ponele, como Fernandito Peña, Que Dios lo en paz tenga en la descanse. gloria. No, ojalá volviera. Es uno de esos que podrían tirar de vuelta para abajo y que vuelva. Pero bueno, no va a volver, pobrecito. La cuestión es sí, exactamente, como él. ¿Para qué? No, yo no me quiero coger con látex, yo me quiero divertir, me muero, ya está, me muero, me entierran. Punto. Y se genera, lo que dice siempre Foucault, de una práctica una subjetividad. Se genera una subjetividad, se llaman barebackers. Bare en bare, en inglés quiere decir desnudo.
Backer es coger por el culo, es decir, gente que coge sin condón, sin forro, por el culo. Y empezaron a tener esa práctica que genera una subjetividad, como dice Foucault, la práctica que genera una subjetividad, empezaron a desarrollar ciertas potencias, que potencias muy insurreccionales, como por ejemplo consenso, consentimiento, ¿entendés? Empezaron a informarse, empezaron a tener, no sé, como las páginas de sexo, bueno, quién tiene el bicho, quién lo busca, así dicho, bicho y quién busca el bicho. Back seeker, back giver. Entonces empezaron a aparecer ese tipo de cuestiones, porque todo estaba informado y ahí puesto sobre la mesa, porque lo que calentaba es que te pudieras contagiar, no que, ¿entendés? Era como jugar a la ruleta rusa. El subidón era ese. Después ya sabemos que no, que siempre que cogiste sin forro te infectás de nada, pues ya estaríamos todas muertas. Vamos a decir las cosas como son. Que eso es lo que siempre escondo. O sea, si el VIH fuera tan grosso como nos hace, si fuera ébola, ya nos habríamos muerto todas. O sea, punto. Es medio truchito. Pero bueno, el potencial, la jodita estaba ahí. Y salió todo el mundo a decir que estos eran locos, pulsión de muerte, suicidas encubiertos, deformes, anormales. No, gente que quería coger. Eso es lo que es. Gente que le gustaba coger así. Y sí, ya sabemos que si te hacen una asfixia con un ziplock, bueno, en una de esas pasás al otro lado. Pero si salís a la calle andando en bicicleta también. O sea, ¿quién dice que el kickboxing es más peligroso que la Fórmula 1? El que no quiere que una mujer sepa kickboxing, ese lo dice. ¿Quién lo va a decir? Bueno, es igual. Es lo mismo lo que estoy intentando decir. Entonces, si vos sos un barebacker, existe la posibilidad, bueno, ya en este momento, con las terapias que tenemos en la actualidad, con la cronificación del VIH no existe esa posibilidad, pero cuando los barebackers empezaron a existir, hasta existía la posibilidad de que vos te murieses antes. Básicamente eso es lo que... ¿Antes de qué? Antes de lo que la norma instituye como la vida normal y el desarrollo normal, es decir, una edad promedio de vida. Un promedio de vida que va de los 76 a los 80 y pico. ¿Bien? Existía una buena posibilidad de que vos te cagaras muriendo antes. Lo cual siempre existe en realidad. ¿Entendés? Esa es la primera, es una de las operaciones de encubrimiento. Esa posibilidad siempre está. Ahora, lo que estos tipos no quisieron hacer es convertirse en buenos ciudadanos del imperio. Quisieron seguir cogiendo como habían cogido siempre en la discoteca cuando cantaba Gloria Gaynor. O sea, basta. Y se le encontraron la manera de seguir haciéndolo para que nadie los acuse de cosas graves como violación. ¿Entendés? Si yo te estoy diciendo que tengo VIH y vos te venís a encamar conmigo y me la pones, tu tema. Yo te estoy diciendo. Es como siempre lo mismo, ¿dónde está el límite entre por qué no dejar vivir y si se está metiendo con vos? Sí se están metiendo con vos. No, ¿por qué? Sí, no con vos. No, con Fernando Peña, por ejemplo. Digo, si hay dos personas que acuerdan, sea lo que sea, pues esas dos personas son las que te demuestran lo autoritario de un mecanismo de normalización. Sí. Bien, y te demuestran también que la vida no es solamente la prolongación de la existencia, que la vida es otra cosa. Quizás la vida sea echarse un buen polvo, ¿entendés? Y si me muero, me muero. Digo, a Fernando Peña, para tomar el ejemplo, le alcanzó bastante su tiempo de vida para hacer muchas de las cosas que quería hacer. Probablemente si se hiciera vivo seguiría jodiendo y seguiría haciendo nuevas cosas, pero no es que no le alcanzó el tiempo, ¿entendés? La verdad es que vivió bastante bien, hizo bastante y, digo, todavía lo estamos recordando. Entonces, no te quiero decir que no hacía falta más, pero con eso estuvo bien, ¿entendés? A eso voy. En definitiva, Sí. lo decidió él. Yo lo veo con mi vieja que hace, no sé, más o menos 15 años ya fue operada del corazón y todo el tiempo le vienen como diciendo todo lo que no tiene que hacer, que es prácticamente todo. Entonces, claro, todo lo que hacía y con lo que es feliz. Y al principio yo estaba como redisciplinada con eso y me enojaba y peleaba y cada vez que nos sentábamos a comer era la sal, la sal, todo, era como pelearnos, entonces terminábamos comiendo para el orto, enojándonos, cagándonos a grito, terminaba comiendo igual lo que quisiera en ese momento después. Con más ganas. Con más ganas, ¿no? Entonces dije, claro, no,
que No, viva no lo estoy que entendiendo. viva, no estoy entendiendo nada, que viva lo que viva, que sea feliz, porque ya está, si no, ¿para qué va a vivir renegando, enojado, triste? Pero yo lo traté de poner en juego un montón de tiempo. Y la realidad es que no saben. Eso es lo que descubrís después. No están seguros. No, ¿Ves? tal cual. Porque aparte, por eso dije 15 años. Porque hace 15 años que viene comiendo para atrás, haciendo todo lo que no tiene que hacer y sigue viva, digamos. Y el discurso era, si come esto se muere. Ya. Hace 30 años, por Crohn, te mandaban al psicólogo. Claro. Y por colitis ulcerosa también. Hoy te dan anticuerpos monoclonados antifactor de necrosis tumoral. ¿Entendés? Entonces no tiene la más puta idea. No había medicación hace 30 años para Crohn. Claro, siempre hubo. Siempre hubo, pero además... Funcionaba como funcionaba. Claro. Esta también funciona como funciona. Todavía seguimos sin saber cómo funciona. Parece que funciona mejor. Sí, siempre tiene Era otra medicación. medicación. Si algo nunca falta, es la medicación. Siempre algo te dan. Siempre. Siempre algo te dan. Después no sabemos. Vamos viendo. Como fue con el AZT. ¿Entendés? Como fue con el AZT. Vamos viendo. Está esta medicación oncológica que parece que mató a todos los enfermos oncológicos. Bueno, probemos. ¿Algo sobre la necrosis tumoral hará? Sí, matarlos. Ah, no funcionó. Bueno, vayamos en otra. Funciona así, ¿eh? Entonces, medicación siempre hay. Algo te inventan porque tienen una población a la cual hay que venderle algo. Digo, entonces algo te inventan. Y dentro de 100 años, cuando ya estés muerta vos y tu mamá, van a descubrir que en realidad comer panceta hacía muy bien a los enfermos del corazón. Van a descubrir una cosa así, basándose en su método inductivo que no sirve para nada, y entonces van a estar vas a salir de una operación de coronaria. Una panceta. Sí, Por suero. Sí, Panceta intravenosa. colgadita en la panceta y así directo. Como un suelito. De acacho, así. No sé si tiene que ver, pero yo en Estados Unidos pregunté, porque son muy estrictos con el cinturón de seguridad. Sí. ¿No? Tipo, el país de la libertad, ¿no? ¿Por qué es tan obligatorio el cinturón, no? Entonces me dicen, no, es obligatorio porque si no, tendremos que pagar todos más seguro. Porque los accidentes serían peores, la gente sería más hospitalizada, se subiría el seguro para todo el mundo, ¿no? Como un estado súper controlado. Sí, y esa idea de que en realidad ciertas normativas de bienestar tienen que ver con cálculos económicos, no que en realidad con lo que hace bien. Cálculo económico total. Sí. Entonces, si no, tenemos que pagar todos más de seguro. Entonces, volviendo a esta cuestión de lo malo y lo bueno no es el bien y el mal. El bien y el mal están fijados a priorísticamente. Entonces, en nuestra sociedad está mal fumar. Respirar monóxido de carbono del colectivo 60, no, porque eso es progreso. Claro, eso es el progreso. Porque si no tenés que vivir como una persona incivilizada que no progresó, caminando, sí, poner en una bicicleta. Entonces no, el progreso es tener transporte, ese transporte que ya sabemos que produce toneladas de monóxido de carbono. Bien, digo porque los pulmones ya están todos cagados. Yo te voy a dar. Digo, para salir. Dani ya sabía que te iba a pasar que ¿Qué estuvimos sos médica? Neumonólogo. Con razón le da y dale al sistema respiratorio, ¿no? Tiene otro sistema, Todos pero los días veo pacientes con oxígeno, fumadores, exfumadores y quieren con el seguir tanquecito viviendo. ese. Quieren seguir viviendo. Habría que preguntarles para qué. Yo les preguntaría, ¿para qué quieren seguir viviendo? Quieren No ha hecho seguir- nada en toda su vida. Quieren seguir fumando. Fuera, está respirando el aire que no le ¿Sabes corresponde. cuántos hay que están siguen fumando con el oxígeno apagado? Quieren seguir viviendo para seguir fumando. Mi abuelo vivió no sé qué cantidad de años fumando sus 2 atados de particulares, jodiéndole la existencia a todas las mujeres de su vida. Para eso quería seguir viviendo ese viejo choto. ¿Quién? El abuelo. De mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo fumó particulares 2 atados por día hasta el día que lo enterraron
Y la realidad es que seguía fumando. Yo creo que en principio para joderla a mi abuela, que fue la que lo cuidó hasta que lo enterró. La que, digo, él postrado en una cama, completamente deprimido, toda la bola. Fumando. Sí, y los dos haciéndose miserables el uno al otro. En un momento la otra con la excusa de la demencia senil usaba la plata de pagar el gas para darle comer a los gatos de la vía. Así que el viejo postrado se cagaba de frío. Entonces, bueno, esas cosas maravillosas de la pareja heterosexual. Hacia allí vamos las lesbianas, ¿no? Hacia este mundo, vamos ahí, pum, como la burra al trigo. Lucharon por eso. Lucharon, no sé cómo mis abuelos, que ese mecanismo helaba, corrían los pingüinos por esa casa, pero los gatos de la vida estaban así. La plata que mi vieja le daba para pagar los impuestos compraba comida para los gatos, hígado comían los gatos de la esquina. Hermoso. Pero, y entonces el otro no paró nunca de fumar, me dijo, vos me vas a cagar de frío, pero yo voy a vivir 200 años, te voy a emputecer la vida. Para eso quería vivir mi abuelo, yo no tengo dudas que para el que quería vivir, para romperle la bola a todos los demás. Digo, ¿qué es vivir? Nuevamente, ¿qué es vivir? ¿Precipitar un acontecimiento o existir, durar, perdurar, hinchar las bolas? Bueno, ya sabemos, la gente lucha encarnizadamente por su propio sometimiento. Todas esas personas, como mi abuelo, que tantos años vivieron, se les extrajo valor, cuando ya no puedo producir nada más. Cuando eso externo te puede ser lo que sea, como ser cocaína, ¿qué pasa? La cocaína es riquísima, no te metas con la cocaína de mierda, Vos sabés. No te metas en lugares, vos tomaste cocaína, estás hablando porque no tomaste, ¿sabés cómo hablarías bien? No pararía de hablar. O se quedaría callada martiriando en una esquina. No, mirá, ¿cuál es? La que toma a Máximo Kirchner y la que toma a Mick Jagger te hace bien, te diría. Por eso estás bebida. Yo lo veo a Mick Jagger y digo, esto que estás tomando te hace re bien. Y no me digan que Jagger se hizo naturista porque no se hizo naturista. No. No, la pregunta era el daño, hasta dónde vos te das cuenta que, ¿Qué daño? no te potencia más. Daño te hace esta ciudad, vivir acá te hace daño. Daño te hace la policía, no la cocaína. La cocaína te hace bien. Pero la cocaína en el medio, en un ambiente que vos decís, estoy bien. Cuando estás solo en el medio de la nada con la cocaína solo, ¿qué haces? Pero si bueno, Ahí el problema no es ¿qué que sabés? Pero tendrás pacientes vos también. Pero depende de qué quieras hacer, no sé, nuevamente Burroughs. Burroughs escribió un montón de cosas así, tomando y escribiendo pa. Pregúntale a los Fante cómo escriben, con una botella de chupe en una bolsa así del otro. Las cosas que uno no puede poner un límite. ¿Puedo hacer una ¿Qué es poner un límite? No, donde vos te das cuenta que tu potencia va a disminuir. Esa es una Eso cosa es la que definición del existe. sujeto moderno de la normalidad del heteroimperio. Pero mira Amy, No de- a mí me da pena ¿Quién? Amy. Bueno, Amy Winehouse. ¿Por qué te da pena? Porque quiero que cante. Y Se se ven los murió. discos, existe, estamos en la era de la reproductibilidad técnica. Vos Bueno, querías sí, que pero dure son para siempre siempre. los mismos, No, los pará, mismos Mariela, temas. vos querías que dure para siempre para invitarla a salir. Eso Bueno, es otra eso lo cosa. podemos charlar. Esa es otra cosa. A ver, me parece que esto de lo emplazado también, ¿no? Como lo bueno, Yo quiero, siempre. lo bueno o lo malo está emplazado en una situación concreta. Es como lo que veíamos también de esto de los deseos como producción y como máquina y como agenciamiento. Si algo constituye y potencia ese agenciamiento, todo bueno. Después de que esté mal la cocaína o bien la cocaína, es una discusión casi menor. No, yo no digo bien o mal, sino digo, uno dice, me va a potenciar. Claro, ¿Cómo sabes que te está pero ahí potenciando? también el me de la, igual ¿Cómo te también, das cuenta? Porque que- experimentas. porque te experimentás, sentís porque bien. también el Porque me Ah. presupone algo medio esto del sujeto autónomo, independiente, bla, bla, bla. Porque Digamos, no obtura tu posibilidad de obrar. ¿Cómo sabes? Te devuelvo la pregunta. ¿Cómo sabes que tu trabajo incrementa tus potencias? Por lo que me produce a mí. ¿Qué te produce, por ejemplo? Si tengo una pasión alegre o no. Muy bien, igual. Porque si A no, Amy no la lenguaje, obturó. ¿no? ¿Cómo que la obturó? Murió. Pero no está, no podemos No hay más hablar por potencia. ella. No hay... Vos también te vas a morir, Mariela. Pero no soy Amy.
Pero Es como bueno, cantaba la empecé piba. a hacerlo. Claro. Lo que Mira que arranco. Yo creo que el tema está en va a pasar eso, ¿no? Y nos vamos a ir todas corriendo. Vamos a organizar a Spinoza. A ver. Spinoza es el mundo de la ética. En el mundo de la ética no hay mal o bien, hay bueno o malo. No hay cosas que a priorísticamente hagan mal o hagan bien, o que formen parte del bien o del mal. Existe experimentación. Lo mismo que vale para tu trabajo vale para la cocaína. ¿Cómo sabes? Porque lo pones a experimentar. Y cuando experimentas ves que produce. Lo que produce puede ser, de acuerdo a esos parámetros de incremento de tu propia potencia singulares, más duraderos, menos duraderos. Puede durar lo que un pedo en una canasta o puede durar 50 años. Lo que lo hace intenso y lo que hace que incremente tus potencias no tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el grado de la intensidad. En ese sentido, todo lo que consumió Amy Winehouse le hizo muy bien. Que hubiera sido divertido que viviera más años, probablemente. No tengo la menor duda al respecto. Pero ¿sabes qué? No hubiera sido Amy Winehouse. ¿Entendés? Esa es la verdad. ¿Entendés? La verdad es esa. Amy Winehouse era eso. Si no, podemos descomponer las potencias de Amy Winehouse, sus partes constitutivas, y que fuera Amalia no sé qué, y que se dedicara al crochet. Pero no, era Amy Winehouse. Y Amy Winehouse era eso. Entonces, murió en su ley, por decirlo como se dice en la calle. Vivimos en un mundo que suele confundir la intensidad del incremento de las potencias con la durabilidad de la existencia. No son la misma cosa. Y que tiende a asignarle al uso de ciertas sustancias o ciertas actividades que son vistas como más lesivas que otras, se les suele asignar el estatuto de daño, de mal. La realidad es que nada hace peor que vivir en una metrópolis y trabajar 10 horas por día. No hay merca berreta que te puedas tomar que te haga ese daño. Y sin embargo yo no veo a la gente hablar en contra de la abolición del capital, hablar a favor o en contra del capitalismo, a favor de la abolición del capitalismo. Por el contrario, de lo que hablan es de que haya más policía para controlar el narcotráfico. Un disparate, porque la policía controla el narcotráfico, eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, entonces, ¿se entiende? Lo que le pasó a Amy Winehouse es algo, no ha tenido la sabiduría de los Stones. Que no lo han tenido todos los Stones, porque Brian Jones hace bastante tiempo que está mirando los tulipanes de abajo. Es decir, que a los otros se dieron cuenta, bueno, qué cosas no van juntas. No, nuevamente porque... Spinoza, qué cosas no combinan. Para saber qué cosas combinan dentro del mundo de la toxicomanía, como le gusta decirle a los diagnosticadores crónicos, para saber qué cosas no combinas, hay que tener amigos faloperos o falopearse. Entonces vos ahí aprendés whisky en grandes cantidades, con ninguna cosa combina. O tomás chupi o te drogas. Juntas no, el hígado limpio, se sintetiza todo en el hígado. Bueno, el tema es que como sobrevuela ese halo de moralidad sobre las sustancias. Todo es sustancia. Lo que yo me drogo me mantiene viva, también es droga. A ver, que es menos falopa que la cocaína. Es re falopa lo que yo me pongo. Es tan falopa que es la mega falopa, se inyecta, casi como la heroína. Bueno, entonces, para entender cómo se usan las cosas hay que poder hablar de las cosas. Y el primer problema que no se puede decir, bueno, ¿con qué va el MDMA? ¿Va con cerveza? No, no va con cerveza, jamás. Bueno, hay que poder hablar, pero eso no se puede hablar. No se puede hablar. No puedes decir, ¿cuánto vino me puedo tomar si voy a tomar cocaína? ¿Ves? No se puede hablar de eso, no se puede decir de esa manera porque es tabú, porque está mal. ¿Se entiende? Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, en el mundo de Spinoza, o el mundo, no sé si de Spinoza, el mundo que se puede construir a partir de Spinoza, las cosas no son buenas o malas a priorísticamente, sino que tiene que ver con una cuestión de grados y tiene que ver con una cuestión de singularidad. La realidad es que todo lo que es el mundo del deporte combina con ciertas sustancias y no con otras. Los deportes están todos refalopeados. Lo que pasa es que no se falopean con estano, se falopean con esteroides, no se falopean con marihuana y MDMA. No se falopean con psicoactivos, ¿se entiende? Se falopean con otras cosas, están todos falopeados.
Si no, no se puede hacer, porque no se puede correr 100 metros en 8 segundos con 57. A ver, no se puede hacer. Te tenés que drogar para hacer eso. ¿Entendés? ¿A quiénes fueron que ahora van a sancionar a todo un equipo de un mundo, no sé? Los alemanes, los rusos, están por a todos, porque les da el antidoping ya. No, basta eso, el antidoping. Basta ya, si son todos cyborg la gente que se dedica al deporte. No existe más el deporte. Y antes de que no existieran estas drogas de diseño deportivo... Se te ríen. Así. Una de esas. Y hay cosas que, bueno, ya no pretendo que entienda. No pretendo que entienda. Nada. Punto. Hacemos un agenciamiento y vamos yendo, qué sé yo. No hay cosas que... No tengo sistema inmunitario. Y sí, tengo un sistema inmunitario de mierda. No debería estar compartiendo este mate con ustedes, por ejemplo. Bueno, chicos, saben que hace años... Pero no te pasa nada. Antes... ¿Qué saben? Estoy enferma en este momento, perdón. Pero no por el mate. No, qué sé yo, no sabemos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Existe un estudio? Bueno, no sabemos, no lo vamos a hacer tampoco. Hace muchos años yo ya había tomado la decisión de que, mira, la verdad yo no voy a chupar concha con un campo de látex. Si me muero me entierran, ya está. Hace muchos años tomé esa decisión. Mira, ahora lo entendiste. Ahora lo Una explosión general de... Era así. Bueno, a ver, verá que voy y traigo el papel. Sí. Una colposcopía y ya. ¿Una qué? Colposcopía. Bueno, eso es BDSM médico. A mí también me gusta. Está todo bien. Vamos a poner un trajecito, el látex. No juguemos que eso es por la salud. No juguemos a eso, ¿entendés? Es estado médico. Es estado médico, como está el estado de la asfixia, está el shibari, el shibari kimbaku. Bueno, también está el estado médico. ¿Qué? ¿La colpo? No, yo le dije que iba a hacer una colposcopía antes de sin látex. Bueno, pero Es un chiste, son trabajos. obviamente. Es un trabajo, no tengo para Te vamos a comprar uno para el cumpleaños. Te vamos a comprar uno para el cumpleaños. El set de química. Así jugás a la enfermera. Bueno, entonces, ¿qué es lo bueno y lo malo en el mundo, según este mundo que podemos organizar de Spinoza? Lo malo es lo que descompone las partes constitutivas de un cuerpo. Efectivamente, Amy se cagó muriendo. Eso es la descomposición de sus partes constitutivas. Pero no se le descompusieron las partes constitutivas antes de tiempo. Igual se iban a descomponer, porque la única manera en la que las máquinas funcionan es rompiéndose. Morir nos vamos a morir todas. Algunas nunca van a cantar una nota, por ejemplo yo. Bueno. Entiendo lo del tiempo, que el tiempo no es un factor positivo, necesariamente, no es un factor. Necesariamente. Pero también el tiempo es indeterminado. Bien, siempre. eso entiendo. Entonces, hacelo durar intensamente. Sí, eso se entiende, pero bueno, cuando comparás, hay una palabra que usa Spinoza que es Caute. Bueno, ahí la pifió. No. Amy. Amy puede ser. Bueno, por ahí, vamos por ahí más que... Con... Sí. Lo gracioso es que la quiere viva nunca la iba a conocer. Y además estaba lista. Además era más hetera que todas. Sí, o sea, tenía un lo que la novicito que mató le no causaba- fue la droga, fue la heterosexualidad. Sufría como un perro la pobre. ¿Entendés? Vamos a decir las cosas como son. Lo que la mató es la heterosexualidad. No fue la falopa. Mirá, si te hubiera conocido a vos estaría viva, drogada, divina, cantando, espléndida. Acá Esa- estaría. Sí. Acá, ahí. Caminando cerca, pero viva. Saliendo con Mariela. Eso es lo que la mató. Lo que la mató son las pasiones tristes, productos de ese agenciamiento lesivo que es la pareja heterosexual convencional, no la droga. Qué sé yo, como a Brian Jones no lo mató la droga en sí, lo que lo mató es que había una pileta, si se hubiera estrellado contra el piso no se moría ahogado el boludo. Lo que pasa es que se cayó entre una pileta, ¿entendés? Bueno, nuevamente la combinatoria, como drogarse al lado de la pileta No va, bueno. No está bueno, ¿entendés? Hay tantas cosas Esta que hay que pobre tener en piba, como cuenta. la que se acabó muriendo, Jamine, gracias. Ay, Chicas, no, antiansiolíticos y cocaína. Y baño, Y baño, no.
o los antiansiolíticos o la duchita, ¿entendés? Baño de inmersión y antiansiolíticos no, porque si no te morís ahogada, te morís vomitada. Ya existió Jim Morrison, ¿no vio la película? Claro, no, pero es verdad, ¿entendés? Es verdad. Entonces no fue la droga, es la combineta. ¿Cómo haces para saber qué combineta va? Y bueno, Preguntando. Experimentando. Bueno, pero el caute me preguntaba, porque si experimentar bueno, ¿qué le manda en mi Warehouse no. a enamorarse de un dealer reventadísimo? Que la cagaba a palo, ¿cómo se enamoró? Se hubiera enamorado un poquito. Se hubiera enamorado medio. Y no, medio como una cosa. Bueno. Eso no se maneja. No nos ¿Cómo hagamos que tan las no? cancheritas. ¿Cómo se va a enamorar un poquito? ¿Y cómo que no se maneja eso? Yo te- Mirá la cita Beauvoir. Creo que ya hemos hablado con alguna de ustedes. Beauvoir tuvo un amante que fue un amante así que la fulminó, que le hizo escribir sus cartas misóginas, maravillosa. El momento donde Beauvoir se arrastra por el piso por un hombre, le promete que va a cocinar para él, que va a ser buena mujer, lo pone por escrito, le dice quereme. Un amante norteamericano, un escritor, no me acuerdo nunca el nombre de él. El chavo lo que le decía es venite a vivir conmigo y deja Sartre. Ella diciendo no, yo no tengo sexo con Sartre. No me gusta Sartre, nunca me gustó, diciendo cualquier cosa, nunca disfruté del sexo con Sartre, solo me gustas vos, le dice, voy a cocinar, voy a ser buena mujer, pero no quiero separarme de Sartre. Cuando el chaval le dijo, bueno, ¿no dejaste a Sartre? No, y ella no fue con él, volvió a Francia a seguir escribiendo. Eso es enamorarse un poquitito de mentira. ¿Entendés? Como, yo te ofrezco la pasta frola. No la querés, no lo voy a dejar a Sartre. Bueno, eso podría haber hecho Amy Winehouse. Por eso hay que ser un poquito feminista. Eso es el feminismo, ¿entendés? Pero no Sí, era parece que estoy fulminada, y estoy fulminada, No. pero hasta ahí, caute, ¿entendés? Vos estoy fulminada, pero me levantas la mano y te vas. ¿Entendés? Ya fue, ahí no llego. No, para eso te salva otro dispositivo. No tiene que ver con la droga. Es el mundo moral el que hace ver que es la droga. Es el mundo moral el que hace ver no se puede controlar el enamoramiento. ¿Cómo no se puede controlar? Me tocas agarrar un cuchillo y te corto el cuello. Después veo cómo salgo. Fuera de joda. Tendríamos que poder hacerlo, ¿entendés? Algo hay que poder controlar. No puedo controlar el enamoramiento, por lo menos poder controlar la violencia. Te me ves encima, te corto el cuello. Después vemos cómo me sacan. Entonces, yo no estoy segura que sea la sustancia. Digo, a Pablo Lescano le está yendo re bien. No creo que se drogue menos que Amy Winehouse. Posta lo digo. Con todo respeto, Pablo, me encanta tu cumbia. Esa es la verdad. No creo que se esté falopeando menos. No es así. Digo. Entonces, hay otras cosas. Lo malo para Spinoza o en el mundo de la ética, lo malo no es el mal. Lo malo tiene que ver con aquello que destruye tus partes constitutivas. Nadie habla en contra del amor, y ya lo acabas de decir vos. Fíjate lo que le produjo a Amy Winehouse ese enamoramiento fulminante por un cabrón. La descompuso por completo. Y nadie habla mal de eso, pero sí hablan mal de la cocaína que se vendía en la farmacia, la producía Bayer hasta cuándo, el año 30, 40. La tomaba Freud, parece que a Freud hizo bien. Bueno, Freud, qué sé yo. Entonces, la idea de lo malo, en el texto lo que se van a encontrar es con una idea de lo malo que tiene que ver con la intoxicación. Algo que produce como intolerancia, alergia, un envenenamiento. Entonces ahí hay que volver a tener un arte, como dice Foucault en tantas entrevistas, un arte de cómo se combinan las cosas. Para saber con qué combinan las cosas, hay que tener una cultura de la combinación. Y para tener una cultura de la combinación hay que salirse del lugar moral de lo que está bien y lo que está mal. El tema es que cuando vos experimentás cómo se combinan las cosas, a veces te haces un poco miedo. Tenés que preguntar antes. No, ¿a quién le vas a preguntar? A otro Si que es lo de haya vos. pasado antes. No. Si cada uno es uno con su cuerpo y lo que a vos te hace bien, a mí tal vez me hace mal. Bueno, está bien. ¿Pero qué quiere decir que te haces un poco mierda? Digo, ponele... Volviendo al tema ¿Qué de las quieres drogas. hacer? Vos vas experimentando y tal vez combinas tal droga con whisky o como le pasó a la chica, la del baño que dijiste.
La Jazmín de Gracia. Bueno, la pago cara la combinatoria. Entonces, tenés que ir experimentando como con todo, con cautela. Y con o como grados. hizo Simón de Beauvoir con el amor. Bueno, experimento, pero no, tampoco me vas a Con hacer- grados, Claro. ¿entendés? Con grados. Como no sé cómo pegan los antiansiolíticos, la combinatoria antiansiolítico, bañera, Claro. cocaína. Bueno, toda la caja de ribotril no. Pero para eso hay que aguantarle los trapos al bajón. ¿Entendés? Y el bajón no es, y sí, y no es algo que todo el mundo quiera pasar, porque justamente vivimos en un mundo que hace lo que sea necesario para no pasar por la experiencia de la angustia, y que no sabe qué hacer con la angustia. Digo, Poe era alto falopero. Y mirá cómo le fue, re bien. Sí, es escritor. ¿Qué sé yo? ¿Qué importa? Atemporal. ¿Y qué hacía con su angustia? Tomaba drogas y escribía. Esa era una experiencia del siglo XIX. El siglo XIX te proveía esa posibilidad de hacer algo con la angustia que no fuera autodestruirte en una bañera. Te permitía hacer con la angustia una experiencia vital estética. Hacer una zanja. ¿Qué? Que estuvieras en una zanja. Porque no había bañera. Bueno, qué sé yo. Digo, el problema no, tal como lo veo a partir de Spinoza, el problema no está en la sustancia, sino en el grado y en la combinación y en el agenciamiento. Efectivamente, para saber qué combina con qué, Lore tiene razón. Hay un momento donde puede irte mal. Ponele como esa combineta, bueno, vos no sabés. El tema es cómo no haber comprometido toda la parte constitutiva del cuerpo. Básicamente. O sea, ¿qué parte comprometo en esa experimentación y con cuánta cantidad? Porque una cosa es pasárselo un poco mal y otra cosa es tirarse por el balcón. ¿Entendés? Entonces, una cosa es una mala noche, que puede ser una mala noche porque te pegó mal, o puede ser una mala noche porque no te llamó, puede ser una mala noche porque te dejó a pie, o te dejó plantada, o se fue con alguien más, puede ser una mala noche por muchas cosas. Y es, por un lado, qué tipo de mala noche, cuánto de la parte constitutiva tenés comprometido, y por otro lado, cuál es la posibilidad de hacer con eso, que eso produzca un acontecimiento. Y un acontecimiento es una experiencia vital. ¿Entendés? Silvia Plath se suicidó, efectivamente terminó poniendo la cabeza en el horno, pero antes de meter la cabeza en el horno, escribió no sobre eso, sino utilizó su angustia como experiencia vital. ¿Entendés? Bueno, después igual se iba a morir. Y la verdad es que no quería criar más a los hijos. Bueno, entonces se suicidó. Pero antes hizo algo con eso, no fue como de casualidad, un impulso. No fue que se quedó dormida en la bañera y la tapó el agua, ¿entendés? No. Llevó a los chicos a un lugar, los dejó, prendió el horno tranquilísima, metió la cabeza adentro. Previo a eso había hecho una de las mejores poetas del siglo XX. Ya está. Game over. Dura lo que dura, chicas. Yo lo voy a repetir todo el tiempo. Porque también en esa cuestión de hasta dónde, es una pregunta que se tiene que hacer quien tiene un diagnóstico. Mucho más que el que no tiene una enfermedad todavía, ¿entendés? El que fue ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde me inyecto? ¿Entendés? ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento dejo la intervención del aparato biopolítico en mi vida? ¿Cuándo es el momento donde digo, bueno, ya, game over? Digo, tu vieja, ¿hasta cuándo? ¿Entendés? ¿Hasta qué momento va a decir, bueno, voy y me hago lo que me están pidiendo? O bueno, ya, ¿viste? Listo. Esto no es vida. Vos ves a los pacientes los pacientes oncológicos y vos decís, wow. ¿Entendés? Wow, tus últimos 3 años te los querías pasar así. Porque yo me estoy pasando quizás mis últimos 3 maravillosamente. Pero, ¿cómo sé? ¿Entendés? Que los otros 3 van a ser así. Porque si no son así, no sé si está bueno, ¿eh? Mientras son así, me parece que más o menos la voy piloteando. Pero Yo vi una paciente que hace 15 años. sí, yo conozco a algunos que tienen hace 20. Y no está con agente libre. Bueno, no tiene unos fistulizantes. La felicito por ella, porque Una hay vez muchos sola. tipos. ¿Eh? Una vez sola eso. El resto. ¿Una fístula interna? ¿Y qué le pasó? A mí también me cortaban un poquito. No, pero ahora está bien.
Esa es la curva elevada de la estadística, porque todos los que les cortan un poquito vuelven a reactivar la enfermedad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Les fue bien? ¿De suerte por eso? No, a lo que iba es eso. El cuerpo no sabes hasta dónde va. No, claramente, claramente. No sabes hasta dónde. Pero quiero decir, todo es droga. O sea, para mí hay que partir de la base de que todo es droga. Todo es droga. No hay drogas buenas y drogas malas. Todo es droga. Drogarse con la idea de que no hay que drogarse también es droga, ¿entendés? O sea, lo que piensan los straight edge, la lluvia cae ácida del cielo. Punto. Estamos todas drogadas. Bueno, entonces frente a esas drogas pensemos, o sea, ¿qué incrementa mis potencias y qué puedo hacer? Y entonces ahí veo, digo, mi abuelo se quedó acá de jodido para romper los huevos. Y más la gente que se los dejó romper, qué sé yo no me lo hubiera dejado romper. La verdad es que no tenía un motivo más que joder. No tenía, posta. Pero disfrutaba de eso. ¿Qué? Disfrutaba de bueno, y ahí viene Spinoza. No puede incrementar tus potencias, la destrucción de las potencias. No puede incrementar tus potencias la destrucción de las partes constitutivas de otro cuerpo. No, eso es una alegría Triste. No existen alegrías Pasiva. tristes. Una alegría No, pasiva. eso es una alegría indirecta. En el lenguaje spinozano Esa no se llama estaba, alegría indirecta. No es una verdadera alegría. No es una alegría triste porque no existe la alegría triste. Pero es una alegría indirecta. A Hitler también le incrementaba las potencias, poner campos de concentración para meter ahí todo lo que no fuera un ario que no era él, además. Esa es la ridiculez máxima, ¿no? Bueno, pero eso no te puede incrementar las potencias. No es un verdadero incremento de las potencias. Un verdadero incremento de las potencias tiene que ver con otras cosas. Digo, eso no es el incremento de las potencias. Bien, hasta ahí esta cuestión de lo bueno y lo malo. Quiero que veamos un cachito, no lo vamos a terminar, pero un cachito a este tema de la lógica de las relaciones versus la lógica de la atribución. ¿Cuál es la diferencia? Una lógica, algo empezamos a ver, ¿no? Como la diferencia entre una lógica de las relaciones y una lógica de la atribución. ¿Cuál es la diferencia que encontraron? La relación no es atribuible a una cosa. No se le puede atribuir a una cosa. Es decir, la relación lo que te permite es salir del mundo de los predicados. O sea, el mundo de los predicados es el soy tal cosa. Claro, porque no precede al encuentro. No. ¿Y por qué ese encuentro es singular? Claro. Entonces, allá me está pegando súper bien. Claramente. Cada día mejor. ¿Lo entendés? Le pega re bien. La relación puede ser con una cosa, con una sustancia, con una máquina, con un animal, con lo que sea. En realidad, en Deleuze y Guattari, cualquier relación es maquínica. Lo que pasa es que los encuentros no son solo con personas. De hecho, si algo hace que no incrementen las potencias, es que suponer que los encuentros son solo con personas. Si hay un aparato de captura en nuestro mundo, tiene que ver con eso. Con suponer que el encuentro siempre es con alguien. Y a veces el encuentro es con cosas, con textos, con posibilidades. ¿Relaciones y encuentros son sinónimos en este caso? A ver, para tener una relación tenés que tener un encuentro. Lo que va a decir Spinoza es que Spinoza va a decir lo opuesto a Locke, que son más o menos contemporáneos. Va a decir que no nacemos libres por naturaleza, que lo que nacemos es a merced de los encuentros. Estamos a merced, esa es la palabra que se usa en la traducción, a merced de los encuentros. Y entonces hay que ver qué encuentros. Entonces, ¿cuál es el coito en Spinoza? ¿Cuál es la razón? Y es la posibilidad de poder identificar rápidamente, lo más rápidamente que puedas, qué te descompone. ¿Y qué te descompone en tus partes constitutivas? Porque a veces estás pasando un mal momento, pero no te va a descomponer en tus partes constitutivas. Te va a dar la posibilidad de una experiencia vital. Y hay que pasar por ahí. Hay que transitarlo. Por feo que sea. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Y la lógica de la atribución? Y la lógica de atribución es la lógica del yo soy, o sea, yo, o tal cosa,
verbo ser más un predicativo subjetivo obligatorio, que es el atributo que viene después. Por ejemplo, soy enferma. Lo tengo acá anotado, soy enferma, cualidad que yo le atribuye a un sujeto. Había dicho antes, no sé si ella, que la relación supone encuentro de singularidades o algo así. Y supone encuentros. Encuentros. Claro. Y la lógica de la atribución no siempre viene de afuera, sino que también puede ser uno el que se atribuye. Sí. Sí, bueno. Sí, el tema es que el yo es una ficción. No existe el sujeto. Según Spinoza no hay un sujeto. Por eso es un chiste, le elegirías enfermarte. No se puede elegir. Pero tampoco se puede elegir la salud. ¿Entendés? No existe eso. Nadie elige nada. Después van a ir todos a hacer lo mismo pensando que están eligiendo algo. Sí. ¿Y qué te voy a decir? Ya ganó. Quien tenía Te dije que no. Ya ganó la derecha, ya está. ¿No ves que hizo esta elección? Ya ganó, ya se ganó. La derecha ya ganó. Bueno, hay dos derechas entonces, una menos peor. Bueno, vos querés creerte esa ficción. Y no me banco mucho no creármelo. Bueno, qué Todavía pena. no estoy preparada. Bueno, anda preparándote para hacer de tu angustia una experiencia estética. ¿Para hacer de qué? Hacer de tu angustia una experiencia estética. Anotá. ¿Lo qué? Para cantar como a mí, bueno. Mirá que me... ¿Y sí? Sí, yo tengo una alumna que es profesora de canto, si querés te la presento. La Renata además está más buena que la cocaína. Después lo vemos. Y es bastante torta, ¿eh? No puedo cantar yo, güey. En Spinoza, en el taller de Spinoza no puedo cantar. Bueno, cantar según quién y cómo. Me operaron de un nódulo, justo voy a cantar, pues mejor ¿Y hago qué otra tiene? cosa. No sé ¿No qué ves que tiene. hablo acá abajo? Chabela como cantaba. Otra. Obviamente. Yo fui a una clase de canto y dije quiero cantar como Chabela. Bueno, empecé a coger, fumar un Yo te pido mucho menos, te pido que bajes la tabla. No te estoy pidiendo que le hagas a nadie nada, la tabla, porque no es tan difícil, no es tan difícil. No te va a producir la voz de Chabela Vargas, pero casi te hace lesbiana, mirá. Esa animadversión a la tabla levantada es súper tortillero. Entonces, sí. Me está María. Bueno, entonces sí. Tenía una pregunta. Sí. También acá hay algo del tiempo, ¿no? Como en la lógica de atribución, eso de que los encuentros son singulares y presentes, y la lógica de atribución es más determinista, en el sentido de que Es sos estática. enferma. Claro. Claro, soy enferma. Y lo sos No sé, o sea, no hay vuelta atrás, entonces, o sea, ¿cómo? ¿Entendés? Fija. No tiene cura, si la enfermedad está definida por la posibilidad de la cura. Entonces, ¿cómo que soy enferma? En realidad soy Crohn si soy algo. ¿Está? Soy Crohn, no hay drama. Entonces, es genético, ¿entendés? Entonces es una mutación. Ah, bueno, entonces dame mi estatuto mutante. ¿Entendés? Dame mi estatuto mutante. Y ahí ya hablamos en otros términos. De ahí viene la idea de instantaneidad. ¿O no? La aecidad, el AEC. No sé. ¿De dónde lo sacaste eso? Para ubicarme. De Les. Que habla de tres ¿En dónde? Lo eterno, lo Sí. instantáneo. Creo que está hablando de la afección. Tendría que buscarlo. No importa. Pero no me Tiempo, importa no. porque me interesa. Después pásamelo. Tendría que Bueno, buscarlo. Yo creo que estás hablando. Habla de como, no son propiedades, pero sino tres De medio de condiciones Spinoza. de la afección, en medio de Spinoza, y ¿En habla qué? de la instantaneidad. De lo eterno, Ubicame así lo puedo releer. que la esencia puede ser, bueno, dale, lo voy a buscar. Así lo puedo revisar. Y decimos cuál es. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Hoy leí, creo que habías posteado una frase, que no sé si es Spinoza o es tuya, dice, el cuerpo alegre no se equivoca nunca, el Ay, es cuerpo mía. no obturado en su capacidad de obrar es en lo único que confío. No, y a mí me hizo ruido lo de no se equivoca nunca. El cuerpo alegre no se equivoca nunca, el cuerpo no obturado en su capacidad de obrar
es en lo único que confío. No, y me quedaron dos dudas, lo de la equivocación y lo de la capacidad de obrar. Como, la capacidad de obrar es la potencia. La capacidad de obrar es la potencia. Y la capacidad de obrar no tiene que ver con hacer tal o cual cosa, porque ese es el territorio de la moral, sino que tiene que ver con tu capacidad de obrar. Si tu capacidad de obrar es quedarse tirada en la cama, mirando el techo, pero pasándosela bien, no está obturada. ¿Entendés? La capacidad de obrar no es ser Silvia Plath. O sea, puede ser cualquier cosa la capacidad de obrar. Pasar las plantitas de una maceta a otra, cosas más niñas o que tienen menor jerarquía. Eso es la capacidad de obrar es eso. Está obturada la capacidad de obrar si vos volvés a tu casa y no puedes hacerte ni la comida. Nada. Porque trabajaste tantas horas que en realidad lo único que hay es pasión triste. Estás obturada en tus potencias. En realidad eso viene de otro lado, que no tiene que ver con este texto, pero lo cuento y pensamos lo que vamos a hacer la semana que viene. Viene de otro lado. Foucault y Deleuze se pelean sobre cuál es el territorio desde donde tomar las decisiones, si es el placer o es el deseo. Deleuze le dice a Foucault, el placer ya está estratificado, es decir, el placer, lo que nos da placer es algo que hemos aprendido a que nos dé placer, no se puede confiar en el placer. Yo siempre he pensado que en realidad esa pelea de si placer o deseo, estaban muy de acuerdo, pero se estaban enredando con palabras, pero porque Foucault no habla de un uso reflexivo de los placeres, no es un hedonista contemporáneo verdaderamente, él habla del uso reflexivo de los placeres. Entonces lo que Foucault está pensando es, lo que Deleuze le está reprochando es, bueno, pero si a nosotras nos gusta lo que nos gusta porque hemos sido estructuradas como sujetos en ese gusto, ¿se entiende? No es que nos gusta eso porque eso es un gusto natural. Entonces, eso le dice Deleuze, y tiene razón. O sea, en el placer no se puede confiar, hay que desconfiar del placer. Y en el deseo también hay que desconfiar. ¿Por qué hay que desconfiar del deseo? Porque el deseo está producido. O sea, es una máquina, es un agenciamiento maquínico el deseo. Entonces hay deseos que responden a un orden. Entonces en ese deseo también hay que desconfiar. Deseamos como deseamos, no tales cosas, porque el deseo no es el deseo por un objeto, sino es una forma de desear. Tenemos cierta forma de desear porque hemos sido producidas en esa forma de desear. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos lo que le conviene al cuerpo? ¿Porque nos da placer? ¿Porque lo deseamos? No. Sabemos lo que le conviene al cuerpo porque no está obturada la capacidad de obrar. Eso es Spinoza. Todavía el capitalismo no logró encontrar un mecanismo de producción de la alegría en la materialidad del cuerpo. No logró cooptarlo. Lo va a lograr, no tengo dudas al respecto, ¿entendés? Porque los otros dos se los llevó puestos. Pero esto todavía no lo logró. Entonces, ¿cómo sabes si algo le conviene a tu cuerpo? Porque incrementa las potencias. Y ahí discrepo con vos. La verdad es que la falopa Amy le hacía re bien. Amy era una pelotuda, tonta, con la misma voz, que se veía tonta, que nunca iba a llegar a ese estrellato que quería llegar, si no empezaba a tomar cocaína, o como la empezó a tomar. Vos ves las primeras apariciones de Amy Winehouse y no la escuchás, parece Joan Baez cantando soul. Vos decís, ¿qué estás haciendo? No tiene la gracia que tuvo después. Lo que la mató fue la heterosexualidad, no nos confundamos, que eso es lo que no le convenía y lo que no combinaba con ella. Otras fueron más piolas. Tina Turner se mandó a mudar, y no es porque debía tomar menos falopa, ¿entendés? En algún momento lo consiguió y se fue. Y no es que nunca puso la jeta, que la recontra mega puso, pero bueno, en un momento se fue, lo logró. Entonces, a eso me refiero, como si pensamos nuevamente, como, ¿cómo sabemos para dónde? O sea, ¿cuál es la estrella que tiene que guiar? Bueno, Spinoza, la alegría. Pero la alegría no es el jiji jaja, es la capacidad de obrar, el que no esté obturada la capacidad de obrar. Y a veces la capacidad de obrar se hace sobre la angustia, ¿entendés? A eso me refería, como hubo otros mundos bastante recientes que tenía otras posibilidades con el acontecimiento, ¿entendés? Vital. Que es de muchos órdenes la experiencia vital. A eso me refería. Como estaba tratando de pensar cuál podría ser la medida para saber qué le conviene al cuerpo. Entonces, ya no hay cosas buenas o cosas malas, sino algunas no son pasiones alegres o no son alegrías de acción porque obturan mi capacidad de obrar. Sí.
justamente. Está obturada esa capacidad oral. Y eso es singular. Igual tenemos, guarda con la singularidad, después lo retomamos, recuérdenmelo, pero guarda con la singularidad oral, ¿qué dije? La capacidad oral. Y con la singularidad de esa capacidad oral, porque hay dispositivos que ya tenemos suficiente experiencia histórica para saber que si nos metemos ahí sale mal, ¿entendés? No hace falta todo el tiempo hacer la revolución rusa para saber que los bolcheviques traicionan. Ya se hizo suficiente, no vayamos a ningún lado con los bolches, ya sabemos lo que pasa. Te hacen puré, te dejan primero perder fuerza con el ejército blanco del zar y después te echan encima el ejército rojo. Eso hacen. No hace falta todo el tiempo repetir 1917, ya se hizo. Bueno, así con muchas cosas, ya tenemos suficiente experiencia histórica para saber qué pasa si me enamoro enseguidamente de un cabrón y convivo. Me faja. Eso pasa. Todo el puto tiempo. Bueno, inventemos otra. Si no podemos evitar la cuestión del cabrón, por el motivo que sea, bueno, juntos no vivamos juntos. Ya, cada quien en su casita, y si me rompes mucho las bolas, te vas. Simón de Beauvoir. Dice, Simón defendió toda su vida el vivir sola, toda su vida lo defendió, tiene escrito sobre eso, además lo defendió como una de las posibilidades vitales de una mujer, no vivir con un hombre. Justamente, porque ahí hay un peligro expreso, ya tenemos suficiente material histórico como para saberlo. Viste, como no tenemos mucho contraejemplo al respecto. Entonces, siempre, en algún momento, levantan la mano. Bueno, que no viva con vos entonces. Y que no dependa tu economía de él. Porque siempre ocurre. A eso me refiero con que es singular, pero hay dispositivos que ya sabemos que se va a ir. Entonces, bueno, no volvamos, no pensemos que entonces me caso y voy a lograr, no sé, una relación abierta. No, te casás, cagaste. O sea, no se hace una relación abierta desde ahí. Busquemos otra, ponele. Bien, semana que viene vamos a seguir con esto, que falta un cachito. Traigan todas sus dudas y... vamos a ver si adelantamos uno de los textos. La semana que viene es la última. Yo estuve pensando lo siguiente, a ver qué les parece. Porque yo diciembre no voy a trabajar entero porque quiero descansar. Pero si quieren podemos hacer, tengo que fijarme en la agenda, pero podemos hacer 2 o 3 clases más para terminar los textos. ¿Qué opinan? Dale. Bueno, bien, hacemos eso y pensamos por clase, qué sé yo, 100 pesos por clase cada una y ya, y todas se comprometen a venir y punto. Y hacemos a ver si llegamos por lo menos con el de Antígona o el de Medea. El de Medea es fácil. Entonces lo que voy a hacer es pasarles el de Antígona y terminar con este y empezar con el de Antígona. Por supuesto, quiero creer que ustedes antes de anotarse este taller se leyeron Antígona, porque si no, no tiene mucho sentido empezar con Antígona y no haber leído Antígona. No, yo no lo leí, pero lo leo. Ya. De acá a hoy, a la noche, agarra Antígona y léelo. ¿En qué edición? En la que está subida en el grupo, en la del grupo, lo bajé de ahí yo. Bueno, Lo tengo. lees Antígona de las siguientes ediciones, en cualquiera que te encuentres. Cátedra, Gredos, Alianza, Losada, Biblos es muy buena, que es la traducción de Pinkler. Mi profe. ¿Sí? Hacía Aikido. Tai Chi, Aikido. nos enseñaba. Hacía Hacía unas Aikido. naciones y hablaba de... Bueno, sí, la de Biblos es barata y es buena. Sí, por eso. Es barato. No compren cualquier edición. O sea, y si tienen una en casa, que esté consignado el traductor, la persona que hizo la traducción, y que esté con número de verso. No versificado ni metrificado, o sea, no que tenga metrificación, sino que marque de 5 en 5 los versos, que esté como estrofas marcados 5 en 5 los versos.